Cuidado de fallarle a Dios. Yo quiero leer una poderosa palabra en esta noche, amados hermanos. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo, dice Dios, soy Yahweh, tu Dios. Fuerte, o sea, tenemos a un Dios fuerte, amados hermanos. Y tenemos a un Dios celoso, que visito las maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es lo que debemos de cuidar, amados hermanos, de no fallarle a Dios. Dice que Dios, amados hermanos, visita las maldades de nuestros padres, de la primera, de la segunda, de la tercera y cuarta generaciones de todos los que le aborrecen, amados hermanos. A lo que me quiero enfocar en esta noche, que Dios habló a mi corazón y yo sé que va a hablar a sus corazones, es que nosotros que ya somos hijos de Dios, tenemos el ministerio, ya Dios nos confirmó. Si realmente Dios te confirmó a ti como pastor, si Dios te confirmó a ti como profeta, si Dios te confirmó a ti como evangelista, si Dios te confirmó a ti como apóstol, amados hermanos, o Dios te confirmó como ministro, como levita, para que alaben a Dios, amados hermanos. Una vez confirmado, ya tenido el ministerio, ahora sí, cuidémonos de no fallarle a Dios, amados hermanos. Hay que cuidarle. ¿Y de qué forma podemos fallarle a Dios, amados hermanos? Bendito Dios. En los casados pueden fallarle. ¿De qué forma? En adulterar, amados hermanos. Los casados pueden fallar en engañar los esposos a sus esposas, las esposas a sus esposos. Eso quiere decir que cosa ya el adulterio, amados hermanos. Y aún hay jóvenes, aún que son levantados, jóvenes aún ya con el ministerio de evangelista, con el ministerio de qué, de pastor, con el ministerio de qué, en el nombre de Jesús, de profeta. Jóvenes aún tengan cuidado de fallarle a Dios. Bendito Dios. Y ahora, si nosotros como ya ministro de Dios, lo fallamos a Dios, y la pregunta es, ¿Dios nos perdonará? ¿Te perdonará a ti? Claro que sí, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero ¿cuál va a ser el problema en este caso, amados hermanos? Si nosotros como ministro, como pastor, lo llegamos a fallar en cualquier pecado, como decimos, puede ser en el adulterio, puede ser en la fornicación, puede ser en que, como dice el pecado más grande es el amor al dinero, amados hermanos. Tal vez Dios le comenzó a bendecir y ya en el nombre de Jesús de Nazaret, ya comenzaron en el espíritu, pero ahora vieron las bendiciones de parte de Dios, que hay muchos ingresos. Entonces ahora más se están enfocando en el dinero que en las almas. Entonces están dejándose guiar por las emociones de hombre que dejaron la guianza del Espíritu Santo, amados hermanos. De esa forma pueden fallar. ¿Qué quiere decir esa falla o ese pecado, amados hermanos? Eso ya qué cosa es. Eso ya es la apostasía, amados hermanos. Donde los hombres van a poner mandamiento de hombre y van a sacar de lado el mandamiento de Dios, amados hermanos. En la Biblia, amados hermanos, está escrito, y si lo leemos, vamos a encontrar, y que va a decir, bendito Dios, que Acab, como era rey en Israel, él quería un terreno, amados hermanos, cerca de su casa. Y ese terreno tenía dueño. Y el rey Acab se fue a pedirle ese terreno al dueño. Le dijo, véndeme tu terreno. Y el dueño le respondió, que Dios me guarde. Yo no te voy a dar porque es herencia mía. Bendito Dios. Y entonces Acab, escuchen esto, regresó a su casa, triste, no quiso comer. Y entonces la Jezabelica, su esposa, le dijo, ¿qué tienes, mi rey? ¿Por qué estás así? Y entonces el rey Acab lo agarra y lo cuenta, amados hermanos. Lo cuenta que yo quise ese huerto del varón, pero él no quiere. Y entonces, ¿qué hizo Jezabelica? Le dijo, no te preocupes, no te preocupes. Ella mandó a matarle al dueño de ese huerto, amados hermanos. Y cuando lo mató, mira, le dice al rey, levántate, come y vete,
porque el dueño del huerto, pero Acab se va, y verdad, y ahí Dios le da una palabra al profeta Elías. Le dicen, vete y dile esta palabra al rey Acab. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y la barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Amados hermanos, por fallarle a Dios, por buscar una mujer que no era temerosa de Dios, por unirse con yugos desiguales, amados hermanos. Y ahora, ¿cuál fue la reacción de Acab cuando recibió esa palabra de Dios a través del profeta Elías? ¿Qué hizo? En la 27 dice, y sucedió cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras y puso en cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. ¿Y qué pasó cuando pasó eso? Entonces vino palabra de Yahweh a Elías, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no, escuchan esto, no traeré el mal en sus días. Ajá, por eso, ahora, amados hermanos, hay siervos todavía que en estos tiempos han fallado a Dios. Aún se han recasado todavía. Aún han dejado su esposa y han buscado a otra. Y se han vuelto a casarse, amados hermanos. Bendito Dios. Aún estando en vida sus mujeres. Pero aún siguen predicando la palabra de Dios. Aún sus iglesias siguen llenas, amados hermanos. Aún ahí sus seguidores, vamos a decir así, porque si fueran ovejas de Dios, ya en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos hubieran abierto su mente y hubieran confrontado a sus líderes. Bendito Dios, hubiera dicho, sabes que tú te has vuelto a casar, así que arrepiéntete y deja tu esposa, esta segunda esposa, y vuélvete con tu primera esposa. Y hubieran dicho, pero como dice la palabra, tienen entenebrecido la mente. ¿Por qué? Porque el diablo les ha entenebrecido la mente, amados hermanos, para que no puedan hablar aún viendo, amados hermanos. Por eso, en su misericordia todavía siguen predicando, siguen ahí. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios misericordioso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mira, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. O sea, en el día de Acab no traerá mal. ¿Cuándo traerá mal? Escucha, mira que dice la palabra. En los días, dice, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amados hermanos, esta palabra es tan poderosa. Esta palabra también es para mí. Y si yo estoy predicando esta palabra, no estoy libre de eso. Que Dios me guarde. Si Dios ha escogido mi vida para poder dar esta palabra, amados hermanos, yo les pido sus oraciones a ustedes. Para que Dios me tenga firme también así, amados hermanos. Porque no estamos, amados hermanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, libre de nada en esta tierra. Pero si Dios nos da la palabra, hay que predicarlo, amados hermanos. Hay que darlos, amados hermanos. Que no traerá el mal en el día de Acab. Amados hermanos, ¿por qué no traerá el mal en el día de Acab? Porque Acab, el profeta, se ha arrepentido. ¿Cuál es la clave, amados hermanos? El rey Acab. ¿Cuál es la clave aquí, amados hermanos? Si tú has fallado, ya siervos de Dios que fallaron, es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento así, en público, amados hermanos. Porque Acab lo hizo en público. Si no lo hubiera hecho en público, no hubieran escrito, no hubiera estado escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Y por qué en público? Porque ahora todo los estamos leyendo. Todo el mundo sabemos que Acab
pecó y luego se arrepintió. Y por lo cual, como se arrepintió, amados hermanos, Dios le dijo, no traeré mal en sus días, sino traeré mal en los días de sus hijos. Y ahí tuvo un hijo, su hijo Acab, bendito Dios. Cuando murió Acab, reinó su hijo, pero su hijo hizo mal, anduvo como en el camino de Acab, adorando a Dios de Baales, y murió, amados hermanos. Pero no trajo el mal en sus hijos, en el día de Acab, sino trajo el mal en los días de sus hijos. Y vemos otro ejemplo tan poderoso, amados hermanos, cuando Dios le dijo, amados hermanos, al rey David cuando pecó, y vino palabra al profeta Natán y le dijo, a partir de hoy la espada no se apartará de tu casa. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Ahora, ahí vemos también que Dios en su misericordia no hizo, mal al rey David. En donde vemos que hizo mal en su hijo. O sea, ahí el rey David pecó con Betsabé, adulteró el rey David, ese pecado de adulterio, amados hermanos. Pero ¿dónde cayó la maldición en sus hijos? ¿Por qué cayó la maldición en sus hijos? Porque vemos que el rey David se arrepintió también. Porque vemos, el rey Acab se arrepintió también. Es por eso que Dios tuvo misericordia de esos dos reyes, y dijo, no traeré mal en tus días, sino será en los días de tus hijos. Por eso, nosotros hay que tener cuidado, amados hermanos. Bendito Dios. No hay que fallarle a Dios. Si no, las maldiciones vendrán hacia nuestros hijos. Pero ¿cuándo llegarán nuestros hijos si nuestros hijos no se arrepienten? Eso es la clave, amados hermanos. Ahí se cumple la palabra en Éxodo 25, que Dios comenzará a visitar las maldiciones de nuestros padres, de la primera, de la segunda, de la tercera y cuarta generación, amados hermanos, a todos los que les aborrecen a Dios. Hay que cuidarnos, siervo de Dios. Si llegaron a pecar, pidan perdón en público. Así lo hizo el rey David. Así lo hizo el rey Acab, amados hermanos. Y por eso los siervos en estos tiempos que fallaron, las iglesias, ¿por qué están así todavía? Porque tenemos a un Dios misericordioso. Pero, amados hermanos, se están jugando su vida, su salvación. Si suenan las trompetas, si sucede el rapto, esas iglesias se quedan. Así vamos a decir. Así vamos a decir. Y Dios quiere corazones dispuestos, decididos a ser transformados por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene hacia nosotros, nosotros seremos mudados, transformados a una nueva persona, amados hermanos. Y entonces obedeceremos la palabra de Dios como Dios nos manda. Si Dios nos manda, quiere nuestro cuerpo, alma y espíritu en santidad, nos comenzaremos a estar de esa manera. Nos comenzaremos a vestirnos como siervos. Nos comenzaremos a vestirnos como siervas de Dios, amados hermanos. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene hacia nosotros, amados hermanos. Y termino con esto. Si hemos fallado a Dios, siervo de Dios, hay que pedir perdón. Así como lo hizo el rey Acab, se humilló a Dios. Así como lo hizo el rey David. Él adulteró y pidió perdón así a todos. En público pidió perdón. Así como lo hizo el rey Salomón. Ellos se arrepintieron. Hay que arrepentirnos, amados hermanos, y pedir perdón así públicamente. Y entonces, como se arrepintieron, Dios no trajo el mal a ellos, sino trajo mal en los días de sus hijos. Pero hay que tener cuidado acá. Si nosotros lo fallamos a Dios, la espada de Dios no se apartará de nuestra casa. Hay que tenerlo presente esto. ¿Por qué? Porque sí o sí, si nosotros, ustedes y todos, si le hemos fallado a Dios y nos hemos arrepentido, Dios nos va a perdonar. Y se cumple la palabra donde dice que hay vida para todo hombre que respira.
ahí Dios nos perdona, pero esa maldición se va a pasar a nuestras generaciones. Pero, ¿cuándo pasará esa generación? ¿Cuándo serán malditos las generaciones? Cuando las generaciones no se arrepienten y no vienen a Cristo Jesús. Pero si vienen a Cristo Jesús, los hijos, las generaciones, el pecado de los padres automáticamente se cortan. La clave está en venir a Cristo Jesús. La clave está en arrepentirnos. Amados hermanos, antes de que Dios me concrete el ministerio en mi vida, cuando era joven, yo le he fallado a Dios. He caído en la fornicación, pero todavía no predicaba la palabra de Dios. Por eso hay muchos jóvenes ahora en estos tiempos que están cayéndose y se están levantando, pero todavía no están concretados su ministerio. Tal vez tienen el ministerio de evangelista, de pastor, de profeta, pero todavía no está concretado por Dios. No le ha dicho todavía, levántate, pero ellos quieren trabajar ya en el arado, pero están fallando, así como un día yo fallé, pero no era todavía concretado, no era confirmado todavía por Dios. ¿Qué hice, amados hermanos? Yo le fallé en la fornicación a Dios. ¿Qué hice? Me tuve que arrepentirme, amados hermanos. Una vez más vine a los caminos de Dios, y Dios me lavó, y Dios me sanó, y Dios una vez más me levantó, y aquí estoy. Pero si a partir de hoy, una vez más, que Dios me guarde de no fallarle, amados hermanos. Si me falla, si lo fallo en estos tiempos, voy a poner un ejemplo, mi vida, el ministerio, ya no será igual. Claro, Dios me va a perdonar, pero bendito Dios, no será igual. Por eso cuiden el don que Dios les ha dado, cuiden el ministerio que Dios les ha dado. Y si aún lo fallaron a Dios, vengan. Y dice la palabra que el postrer día será mayor que el primero. Ahí sí se cumple la palabra. Bendito Dios de los cielos.